Bueno, buen día, disculpen la demora, vamos a empezar ya porque la película dura 1 hora y 20. Mi nombre es Mariano Messmann, voy a hacer un par de comentarios nada más sobre qué es esto que vamos a ver y cuál es el proyecto del cual forma parte. La película es I Dannati della Terra, Los Condenados de la Tierra. Es una película italiana dirigida por Valentino Orsini, con la colaboración de Alberto Filippi en la dirección, y el guión está hecho por Orsini y por Filippi. Orsini, para los que no lo conocen, fue un cineasta político italiano muy importante en los años 60-70. Para que tengan una idea, él fue el representante de los cineastas en el famoso Festival de Pesaro de 1968, fue quien negoció de alguna manera con Lino Michiqué, el director de Pesaro, para que no ocurriese lo que ocurrió en Cannes, que se levantó el festival, sino para que el festival se pudiera hacer y mostrarse las películas latinoamericanas, etc. Orsini venía además de trabajar con los hermanos Taviani, que sí son mucho más conocidos, y en este momento, un par de años antes, de alguna manera se separan, aunque siguen en vínculo, y es el momento en que los Taviani hacen I Subversivi por su lado, y él hace esta película Los Condenados de la Tierra. Filippi es un italiano que por el exilio de sus padres, por la migración de sus padres, vivió en Venezuela durante toda su infancia, estudió ahí y volvió a Italia hacia más o menos cuando tenía 18 o 20 años, y fue representante de los sectores de izquierda, incluso de la guerrilla venezolana en Europa. Ambos participaron del Congreso Cultural de La Habana y están en sintonía con ese clima, ¿no? Esto para ubicar el momento. Esta película I Dannati della Terra es una película, disculpen que lo diga así, porque ya sé que en un congreso de cine no se puede ser tan tajante, pero es una película de ficción, digamos, de ficción testimonial, pero con mucho material de archivo, de diferentes archivos, en gran medida de archivos de la Europa Oriental sobre el colonialismo en África. También material que Orsini y Filippi habían filmado en Guinea-Bissau, o en realidad en las zonas liberadas de Guinea, que todavía no era Guinea-Bissau, en el año 66, a principios del año 66. Y esto tiene que ver con el proyecto más grande que estamos haciendo. Esta versión que ustedes van a ver es una versión casi final con los subtítulos de la edición de la película que vamos a publicar este año junto con un libro, a editar este año junto con un libro, con documentos de toda esta historia y probablemente con el material filmado con la guerrilla de Amílcar Cabral en Guinea en el año 65, que es un material que les promovió para hacerlo la Unitelefilm. Entonces, la Unitelefilm era de alguna manera una de las principales productoras vinculadas al Partido Comunista Italiano, al poderoso Partido Comunista Italiano en aquellos años, y en este momento, mitad de los años 60, tiene un vínculo muy estrecho con América Latina y con movimiento de liberación en diversos sitios. Esto es porque el proyecto en el que estamos en el libro es un proyecto de poder avanzar sobre estas relaciones transnacionales entre el cine político europeo, en este caso el italiano, y el cine político, digamos, del tercer mundo, aunque en este caso tiene protagonistas en estos lugares. Ahora bien, voy a hacer un comentario más de la significación de la película y de cómo llegamos. Probablemente quienes conocen la historia de la película argentina La Hora de los Hornos escucharon que el encuentro primero de Octavio Getino y Fernando Solanas tuvo que ver con un proyecto que no se filmó, pero sí se hizo el guión, porque el Instituto de Cinematografía Argentino lo rechazó, que se llamó Los que Mandan, un proyecto del año 65.
Ese proyecto es un proyecto armado por Valentino Orsini, porque Orsini en aquel momento venía a la Argentina para filmar, él hacía un cine industrial para la empresa italiana que estaba haciendo un gasoducto, un enorme gasoducto desde Pino Truncado hasta acá, hasta Buenos Aires, perdón. Entonces, en esa actividad de Orsini, que es el momento cuando ya filmaba con los Taviani, cuando ya había hecho películas con los Taviani, mitad de los años 60, un poquito antes de iniciar este proyecto, ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay entrevistas que se le hace Orsini a Buenos Aires. Por ejemplo, una de ellas se la hace Horacio Berbitsky, que en aquel momento, el periodista que en aquel momento se dedicaba a crítica cultural y cinematográfica. En ese momento, Orsini junta Solanas con Getino, con Berbitsky, con Arce, que era un cineasta boliviano que estaba en Argentina, y con Fisherman, y hacen este proyecto Los que mandan. Eso nunca se termina de hacer, pero imagínense que esto es el 65, Orsini se vuelve a Italia y trabaja con Filippi en esta película y Danati della Terra, y cuando Solanas va al Festival de Pésaro del 68, termina de editar La Hora de los Hornos en otra productora, que no es Unitelefilm, sino que es la Ayer Film, que era la productora de un famoso dirigente de la resistencia italiana, que es De Negri. En esa productora, lo que les quería contar, que unos meses antes los Taviani habían terminado y Subversivi, en Movió las Vecinas, a mitad del año 68, Orsini y Filippi están terminando y Danati della Terra, y Solanas y Getino están terminando para Pésaro La Hora de los Hornos. Les anticipo esto porque si se acuerdan La Hora de los Hornos y miran con atención, van a ver algunas cositas comunes, y después ya la discusión de dónde viene cada una es otra cuestión. Dicho esto, tengo que decirles algo más, que es, Filippi iba a venir, de hecho tuvo que suspender el viaje hace 2 días porque, a pesar de su edad, sigue estando súper activo, como muchos, digamos, militantes de aquellos años hoy lo siguen estando, y fue candidato por sectores de la izquierda latinoamericana para el Senado italiano, y las elecciones terminaron hace 3 días. Entonces, bueno, por supuesto no ganó, ¿no? Porque ya saben cómo fueron las elecciones en Italia, pero digamos, toda esa actividad le implicó que no pudiera estar aquí, pero bueno, en fin, qué sé yo, es así la cuestión. Bueno, creo que no me detengo en nada más. Simplemente decirles algunas cuestiones de la película. La película básicamente es una película política y tiene mucho de experimental en diversos sentidos, ya lo van a ver, no quiero anticiparme, pero digamos, ustedes van a ver a Fausto, que es el cineasta italiano, sería el alter ego de Orsini, dicen algunas críticas. Van a ver a Fausto, que es un cineasta que quiere hacer una película sobre algún país africano, sobre las luchas de descolonización en África, a partir del material cedido por un discípulo de él que vino de África a estudiar al Centro Experimental de Cinematografía en aquel momento. Este discípulo falleció de leucemia, ahí tienen una referencia muy directa a Fanon, y este discípulo falleció de leucemia y le dejó los materiales que había filmado en África. Entonces, digamos, básicamente la historia tiene que ver con esto, y en esta historia ustedes van a encontrar mucho de esto que les decía yo del proyecto, mucho de estos materiales sobre el colonialismo en África, mucho de las luchas de liberación en África en archivo, y van a encontrar, en este caso del África subsahariana, el África negra, y van a encontrar también todo el debate sobre la cuestión intelectual, del dilema del intelectual europeo respecto del tercer mundo, de cómo hacer su obra, en fin, todo lo que ya conocemos muy propio de aquellos años, ¿no es cierto? Y fundamentalmente también toda la discusión del que probablemente fue
el principal o uno de los principales, no quiero hablar contra los franceses, partido comunista por su potencia europeo de aquellos años, que fue el Partido Comunista Italiano, ¿no? De hecho, la Unitelefilm, que le produjo la filmación en Guinea, era la productora del Partido Comunista Italiano, y la Ayer Film no, porque en este momento, como ustedes imaginan, Orsini ya es un cineasta tercermundista y de Negri también, pero todos vienen un poco de esa matriz del compromiso intelectual del Partido Comunista Italiano, ¿no? Bueno, dicho esto, disculpen la extensión, vemos la película y después, si tenemos un rato, charlamos y si no... Gracias por haber venido, por haber estado. Podemos conversar, por supuesto, pero en principio hacemos como un cierre porque es la hora del almuerzo, nos pasamos un poco, así que también podemos seguir conversando estos días y cualquier cosa, estamos todos por acá, ¿no? Así que bueno, porque tenemos una horita el almuerzo. Gracias.